Ok, ¿ven mi pantalla? Perfecto. ¿Se ve? Chiquito o grande. No se ve azul, ¿verdad? Ok. Bien, hermanos. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Génesis y leímos el capítulo 12. Nada más déjenme ir a hacer vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí, verdad? Bueno, aquí la voy a dejar. Gracias. ¿Se fue la pantalla, ¿verdad, Rosita? A ver. Permítame tantito. Ok, ahora sí. Bien, hermanos, déjenme nada más hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo del libro de Génesis y comenzar esta porción, ¿verdad? Hermanos, hemos visto que el escritor de Génesis fue Moisés, ¿sí? Creemos que quien escribió el libro de Génesis fue Moisés. Creemos que Moisés lo está escribiendo, hermanos, entre el 1446 y el 1406 antes de Cristo, ¿ok? En esos 40 años en el desierto, este es el lugar, esta es la ocasión de la escritura. Los lectores originales, hermanos, son los israelitas que están por entrar en la tierra prometida. Entonces, hermanos, eso es muy importante, ¿verdad? Los lectores son los israelitas que están por entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué necesitamos saber todo esto para estudiarlo? ¿Por qué necesitamos? Bueno, el libro de Génesis está siendo escrito particularmente a este tipo de personas. Y estamos, hermanos, por entrar a una porción que tiene que ver ahora sí con la herencia judía, ¿verdad? Con la nación judía. Entonces, vamos a comenzar con el origen de la nación judía o la persona más importante de la nación judía, que es ¿quién? Abraham, ¿verdad? Que es Abraham. Entonces, para ellos es muy importante y aquí reside, hermanos, también la importancia para nosotros. Cuando estudiamos a Abraham y cuando estudiamos a los patriarcas, por eso le puse generaciones de fe. Sí, Rosita, creo que es porque tú también puedes cancelar la pantalla de ahí Permítame tantito, hermanos. No, creo que es el internet, Rosita, el que está fallando. Siempre la tecnología nos tiene que dar problemas. Ok, ya, ¿verdad? Ok. Entonces, le decía, hermanos, que lo importante para nosotros, o la aplicación importante para nosotros, porque vamos a comenzar a estudiar la vida de los patriarcas, imagínense, Moisés les está escribiendo de la vida de los patriarcas y de la fe y de la relación con el Dios verdadero. Entonces, para ellos va a ser muy importante ver en la vida de los patriarcas cómo uno puede tener una relación con Dios. Y hermanos, los patriarcas van a ilustrar esta dinámica de la relación con Dios. Ahora, nada más quiero ser cuidadoso. Los patriarcas no son ejemplos perfectos de fe. ¿Ok? No es que vamos a ver, no, Abraham, yo quiero ser como Abraham. ¿Verdad? Nuestras esposas van a tener problemas con eso. ¿Verdad? ¿Verdad? O yo quiero ser como Jacob, que tenía 4 mujeres. O sea, de nuevo, hay que tener cuidado con pensar que los patriarcas son ejemplos perfectos.
No son ejemplos perfectos, pero ellos van a ilustrar esta dinámica de la relación con Dios. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. Hemos venido tratando párrafo por párrafo del libro de Génesis para ayudarnos a entrar en esa dinámica. Y es muy especial que Dios escogió, hermanos, el género narrativo para ayudarnos a entender cómo funciona la dinámica de la fe. O sea, lo que vamos a ver de aquí en adelante son historias de Abraham, ya no van a ser registros, o sea, son registros históricos, pero ya no vamos a ver registros históricos tanto como lo vimos en los capítulos anteriores. Lo que vamos a ver, hermanos, son circunstancias y aspectos y eventos en la vida de estos patriarcas. Y Dios escogió, hermanos, este género, le llamamos narrativo histórico, para que nosotros pudiéramos encontrar, hermanos, más similitud con ellos. Para que pensemos que los personajes son humanos como nosotros, batallan como nosotros, tienen luchas, tienen grandes victorias por medio de la fe. Y esto es lo que debe ayudarnos. Hermanos, cuando pensemos en Abraham o pensemos en los patriarcas y sus victorias, no debemos pensar, ay, pues Abraham, yo, ¿verdad? Soy un gusano, ¿cómo voy? No, que deben, ¿verdad?, animarnos a esto. Y esto es lo que queremos entrar y esto es lo que queremos, ¿verdad?, enseñar en esta mañana. Así es que acompáñame, vamos a orar y comenzar. Señor, ayúdanos, por favor, te pido que tú nos des gracia. Yo no sé, algo está fallando en la tecnología, pero te pido que tú nos ayudes. Voy a continuar enseñando y permíteme que pueda tener la atención de los que están aquí en el auditorio. Bendícenos, Señor, por favor, y danos gracia. Ayúdanos a encontrar en los patriarcas, como dije, una ilustración de la fe, una ilustración de cómo la fe, cómo la dinámica de la fe con nuestra relación con Dios nos ayuda. Te lo suplico, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nada más quiero recordarles, el tema de Génesis es el Dios creador comienza el plan de redención por medio de la descendencia de la mujer que culminará en el nacimiento de Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que hemos venido repitiendo ese tema? Ahora, no es como que yo lo estoy queriendo repetir, pero hermanos, este es el tema, un tema enfático, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, la descendencia o el descendiente, un descendiente de la mujer, es el que se espera. Ahora, hermanos, el libro, acuérdense que el libro de Génesis fue escrito como un libro de genealogías. Hermanos, en el libro de Génesis están todas esas genealogías. En nuestra Biblia no aparece la palabra genealogías, pero aparece la palabra descendientes, hijos, orígenes. Y la palabra hebrea es la palabra toledot. Okay, la palabra para generaciones, orígenes o descendencia es la palabra tonedot. Entonces, el libro de Génesis, hermanos, es un libro de generaciones, es un registro de vida. Okay, este libro es un registro de vida. Y uno debería preguntarse, ¿por qué está Dios que tengamos un registro de vida? Okay. Ahora, hermanos, hemos visto hasta aquí, hemos visto los capítulos 1 al 11 y hemos cubierto los detalles o los eventos más importantes. Hemos cubierto el evento de la creación, hemos cubierto el evento de la caída, el diluvio, y nos quedamos en la Torre de Babel. Ahora, hermanos, esos son los primeros 11 capítulos. Los siguientes, hermanos, los siguientes capítulos son de la historia patriarcal. Como estoy diciendo, Abraham, Isaac, Jacob, José y Judá. Hermanos, el libro de Génesis, note aquí nada más en esta comparación, utiliza mucho más capítulos para hablar de ¿qué? De los patriarcas que para hablar de la creación. Ahora, como dijimos, uno quisiera, yo no sé si usted quisiera, pero yo quisiera que Dios nos hubiera dado como 10 capítulos de la creación. Yo quisiera un capítulo de los dinosaurios, ¿verdad? O un capítulo de otras explicaciones, pero no es el punto. El punto importante de Génesis está en la historia patriarcal. Ahora, hermanos, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que llegamos al capítulo 12? El diluvio, hermanos, nos mostró la misericordia de Dios para con el hombre y el justo juicio contra el pecado.
Hermanos, el juicio de Dios no produce arrepentimiento perfecto. ¿Se acuerda? El juicio de Dios no produce arrepentimiento perfecto. Después toda la tierra se pobló de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Se acuerda? Cuando vimos capítulo 10 de Génesis, lo que vimos en el capítulo 10 de Génesis es la tabla de las naciones. Hermanos, por lo menos menciona 70 o más de 70 nombres y asociados a naciones del mundo antiguo. Y entonces, hermanos, la última vez que estuvimos aquí en Génesis, vimos una vez más que el hombre vuelve a ponerse y el hombre vuelve a rebelarse en contra del Dios verdadero en la Torre de Babel. Hermanos, ¿se acuerda? Dijimos, muchas veces imaginamos la Torre de Babel como esto, pero la Torre de Babel no era como esto. La Torre de Babel era como esto, un sigurat o una pirámide religiosa antigua. Hermanos, lo que está pasando en Génesis capítulo 11 es que los hombres están tratando de hacer una pirámide para poder conservarse un nombre, un renombre y evitar, hermanos, obedecer a Dios. Dios les dijo, por favor, vayan, multiplíquense y llenen toda la tierra. ¿Qué dijeron los hijos de Noé? No. Nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer esa torre. Y si Dios vuelve a mandar un diluvio, vamos a estar listos. Ahora recuerden que la torre también, hermanos, creemos que Babel es el comienzo de las religiones paganas. Hermanos, creemos que Babel es el inicio del paganismo a cualquier nivel. Y este es el contexto. Ahora, hermanos, dijimos la vez pasada, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? ¿Qué va a hacer Dios con estas personas? Prometió no volverlos a destruir por agua. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los idiomas, ¿verdad? Pero todavía queda la gente se va a olvidar de Dios, Satanás va a influir en el mundo. ¿Cómo Dios va a continuar? Y entonces, hermanos, tenemos el principio de la vida de Abraham. Ahora, hermanos, nada más por detalle contextual. Vaya al capítulo 11 y nada más así observe tantito. Hermanos, ahora, como estoy notando que se está poniendo somnoliento el asunto, vamos a cambiar de predicación a clase, ¿le parece? Porque, no, hermanos, si yo estuviera sentado, yo andaría en las mismas. Tuve una semana muy pesada, ¿verdad? De 7 a 9 estuvimos en el instituto, entonces yo lo entiendo. ¿Ok? Ahora, hermanos, note aquí. Así nada más, una observación sencilla. ¿Qué ocupa más espacio en el capítulo 11? ¿Qué es lo que ocupa más espacio? De los 32 versículos que hay en Génesis, ¿qué ocupa más espacio? Los descendientes de Sem. Y si lo juntamos, los descendientes de Taré, hermanos, lo que ocupa más espacio no es la Torre de Babel, sino son los descendientes. O sea, ¿por qué se le da de nuevo más espacio y más detalles a hablar de los descendientes de Sem? Ahora dijimos, esta no es la primera vez que se nos menciona a los descendientes de Sem. Ya se nos habían mencionado los descendientes de Sem. ¿En dónde? En la tabla de las naciones, en el capítulo 10. Ahora, hermanos, ¿pueden ver mi pantalla grandota? ¿Sí se ve? Sí. Ok, ahora, note aquí. Esta fue la tabla que nos dio el capítulo 10. Ahora, lo que la tabla va a enseñarnos, lo que Génesis capítulo 11 va a enseñarnos es que viene Sem, viene Arfaxad, viene Sala, viene Eber, y ahora la genealogía del capítulo 11 no va a continuar con Joctán. Adivine con quién va a continuar. Con Peleg. Entonces, hermanos, la descendencia de Sem va a venir hasta Eber, y de aquí
la descendencia va a continuar en Peleg, ¿ok? Y luego va a decir que Peleg tiene un hijo que se llama Reú, y Reú tiene otro hijo, hasta llegar a Taré. Y que llega a Taré y dice que Taré tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué está tratando de hacer Moisés? Bueno, lo primero que está haciendo Moisés es conectando a Taré, ¿con quién? Con Sem. Conectando a Taré con Sem. Y luego, hermanos, en el versículo 27, en el versículo 27 en adelante nos va a presentar a la familia de Taré. ¿Lo tiene aquí? Ok, mire aquí. Ahora, voy a darle más información de la que tenemos en Génesis, que hay en los versículos. Dice que Taré tuvo 3 hijos. Y sabemos que que estos vienen de una esposa, Abraham, Nacor y Harán. ¿Ok? Pero sabemos en Génesis que cuando Abraham miente de Sarai, ¿se acuerda que dice Sarai? ¿Se acuerda que dice de Sarai? Miren, es que sí es mi hermana, pero no mi hermana en el sentido directo, ella es mi media hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Entonces, probablemente Taré tuvo ¿qué? 2 esposas, ¿ok? Esposa número 1, Abraham, Nacor y Harán. Esposa número 2, no sabemos si tuvo más hijos, pero por lo menos sabemos que tuvo ¿a qué? Y Sarai fue la esposa de ¿qué? De Abraham. Ahora, en esta genealogía, en esos siguientes versículos nos dice, ¿verdad? Que Harán dio a luz a Lot. Y luego más adelante dice que Harán es padre de Milca e Isca. Y luego, hermanos, de estos 3 hijos, este hijo se va a morir. ¿Ok? Este hijo se muere. Y Nacor se casa con Milca. ¿Ok? Pues básicamente se casa con su ¿qué? Con su sobrina, ¿no? Se casa con su sobrina, Nacor se casa con su sobrina y siguen más descendientes. Ahora, esto es algo muy interesante en el libro de Génesis. Esta mujer es estéril y esta también. En el libro de Génesis, hermanos, y esto pareciera hasta como que pareciera a propósito, ¿verdad? O sea, el libro de Génesis está empezando a presentarnos descendientes, pero encontramos un problema con el asunto de los descendientes. Que las mujeres de estos 2 hombres son estériles. ¿Ok? Son estériles. Ahora, nada más voy a leer los últimos versículos del capítulo 11, por favor. Dice versículo 31. Síganme en sus Biblias, por favor. Génesis 11, 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora, hermanos, ¿por qué esto está relacionado? Dice versículo 31 que Taré se llevó a Abraham, a la esposa de Abraham, ¿y qué? Y a Lot. Ahora, ¿a dónde iban? Dice aquí, iban a ir hasta tierra de Canaán, pero no llegaron a tierra de ¿qué? No llegaron a tierra de Canaán. Ahora, mire cómo comienza Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, en esa primera frase, Jehová había dicho, ¿qué entiende usted? O sea que esta no es la primera vez que le dice vete. Ya había habido una ¿qué? Una vez previa. ¿Ok? Una vez previa. Ahora, hermanos, aquí, y quiero explicarles qué está pasando aquí.
Cuando pensamos que Abraham, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Que Abraham Dios le dijo y le prometió una tierra, ¿verdad? A veces en nosotros, en nuestra mente, pensamos que Abraham era un pastor ahí en un rancho, ¿verdad? Con guaraches, ¿verdad? Con una bolsita y ahí, ¿verdad? Con su esposa en un jacalito, ¿verdad? Y que Dios le dijo, vete a tu tierra, yo te voy a dar el sueño americano, el sueño cananita, ¿verdad? Y muchas veces así lo tratamos en la iglesia, como que Abraham, ¿verdad? Fue y fue buscando el sueño del Señor. Pero hermanos, cuando la Biblia, y aquí dos veces, o bueno, por lo menos la Biblia una vez y más adelante otra, cuando menciona que Abraham, ahí voy hermana, ahí voy, porque no está explícita. Hermanos, de nuevo aquí, y voy a hacer es de nuevo. Dice el versículo 31 que Dios le dijo a Taré, bueno, que no le dijo a Taré, que Taré se llevó a sus hijos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Hermanos, Ur de los Caldeos era una ciudad de Babilonia. Hermanos, en la arqueología normal Ur era una ciudad de Sumeria, ¿verdad? Y llegaron hasta Harán. Harán, hermanos, es donde va a ser Asiria. Entonces se quedaron aquí. Aquí es donde dice que se quedó Taré. Aquí es donde que se dice que quedó su familia. Ahí es donde se quedaron. Ya no llegaron hasta Canaán. Entonces, de Ur, que está aquí, de Ur, se quedaron ¿en qué? En Harán. Y luego, ahora hermanos, aquí déjeme. Cuando pensamos en Ur, hermanos, la arqueología, entre arqueólogos bíblicos y no bíblicos, así describen a Ur. Hermanos, Ur era un jacalito, era una villa ahí nómada, donde vivía Heidi y sus borregos. Hermanos, Ur de los Caldeos, esta figura, se cree que esta figura ilustra Ur, la ciudad de Ur en la tercera dinastía. Hermanos, era una ciudad grande alrededor del río Éufrates, ¿verdad? ¿Creen que es cercano al río Éufrates? ¿Verdad? Que tenía, de nuevo, mire qué se parece esto. Un sigurat, una pirámide de adoración religiosa, que tenía pirámide de religión religiosa, que tenía edificios gubernamentales, que tenía casas, de nuevo, hermanos, no están haciendo palitos con casas ¿verdad? Como describe la Torre de Babel, usando, ¿verdad? Construcción, ¿ok? Hermanos, muy probablemente Abraham salió de esa ciudad. ¿Ok? Abraham salió de esa ciudad. Ahora, adivine qué sabemos de esa ciudad. Por favor, alguien ayúdeme y lea Josué 24:2. Miren lo que sabemos de esa ciudad y de los antecedentes de la familia de Abraham. ¿24:2? Ok, bien. Ahora, hermano Guillermo, más fuerte. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Jacob, y servían a dioses extraños. Ok, dice, nuestros padres habitaron al lado del río. Eso puede ser dos cosas, puede ser el río en Jerusalén, o puede ser el río Éufrates, conectándolo con Ur. Ahora, lo interesante es que dice que servían a qué. Eso es lo que dice, ¿sí o no? Taré y Nacor. Hermanos, Abraham tiene un trasfondo
Ese versículo en Josué nos dice, Abraham, su padre, tiene un trasfondo de no servir al Dios verdadero. Él no estaba sirviendo a Jehová Elohim, que conocemos aquí en el libro de Génesis. Muy probablemente, de nuevo, por eso es muy importante, mira aquí la conexión. Abraham viene de una familia donde no están, ¿qué? Sirviendo al Dios verdadero. Ahora, note aquí, vamos a avanzar. En el capítulo 1 dice, de nuevo, digo, el versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí tenemos, hermanos, el llamado de Abraham. Ahora, hermanos, hay otro pasaje en el libro de Hechos. Por favor, vayan al libro de Hechos, capítulo 7. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda quién está hablando en Hechos, capítulo 7? ¿No? Cuando llegue ahí se va a dar cuenta. ¿Quién habla en Hechos capítulo 7? Esteban. Y Esteban, hermanos, nos va a dar una lección de historia. Ahora, miren la lección de historia que nos va a dar Esteban, comenzando en versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en, ¿dónde dice ahí? Mesopotamia, antes que morase en ¿qué? En Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Exactamente. Entonces, hermanos, yo no sé, pero creo que aquí Esteban nos está ilustrando o ayudándonos a entender un poquito más al relato bíblico. Pareciera entonces, con la luz que nos da Esteban del Nuevo Testamento, que Dios llamó a Abraham estando en Canaán, digo, en Ur de los Caldeos. Probablemente Abraham influenció su familia porque sabemos que, ¿se acuerda? Se llevó a su, ¿qué? Su sobrino Lot. O sea, lo que sabemos, muy probablemente influenció su familia para dejar Ur de los Caldeos y se llevó a su padre y sus hermanos, pero no llegaron a que no llegaron a Canaán, sino se quedaron en Harán. Ahí mueren y es ahí que otra vez Abraham se separa y se va con su esposa, pero se lleva a su ¿qué? A su sobrino. Entonces, hermanos, por esa liga con su sobrino, es posible que explique que, ¿verdad? Cuando Dios lo llama, no nada más se quiere ir él, se quiere ir con toda su ¿qué? Con toda su familia. Ahora, hermanos, así comienza la historia. El Dios verdadero, Yahweh o Jehová, llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra. Ahora, en estos 3 versículos, hermanos, en los primeros 3 versículos hay 2 mandamientos. El primer mandamiento es, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y ese es el mandato. El Dios verdadero le está dando un mandato. Ahora, el mandato, hermanos, va seguido de 3 bendiciones. Note las 3 bendiciones. Y haré de ti una nación grande. Y luego, y engrandeceré tú, y serás bendición. Hermanos, ahora acuérdese, nada más, acuérdese un poquito de lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Por qué no se quieren separar los hombres en la Torre de Babel? Porque juntos estamos más seguros. ¿Sí o no? No nos vamos a separar, juntos estamos más seguros. Dice que, recuerda, que se querían hacer un nombre. O sea, ellos estaban buscando un título. Los hombres de la Torre de Babel estaban buscando hacerse un título. Ahora, hermanos, todo lo que los hombres de Babel estaban consiguiendo por sus propios medios en rebeldía a Dios, es lo que Dios le va a dar gratuitamente a Abraham. Dice, de ti voy a hacer una ¿qué?
nación. Y te bendeciré. Y luego dice, engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Y serás bendición. Hermanos, ¿usted cree que no es para Abraham? O no, por ejemplo, a lo mejor yo creo que ni entendía todo, pero hoy en día que nosotros los cristianos somos que hijos de Abraham, en el sentido de que creemos igual que él. O sea, ¿usted cree que eso no es algo muy de renombre? O sea, no somos judíos, sino al igual que tener la fe como la tuvo Abraham, somos considerados como hijos de Abraham en ese sentido. No nos estamos haciendo judíos, no queremos hacernos judíos, pero de nuevo, somos contados como ¿qué? Como hijos de Abraham. ¿Usted cree que eso no es renombre? O sea, ¿qué familia ha perdurado con ese título, con esa descendencia, con esa casa? ¿Qué familia? Hermanos, a veces las familias aquí en nuestros estados o nuestras ciudades perduran. Ah, conoces a los Guzmán. Ah, conoces a los González. Ah, conoces. Y los nombres duran. Pero ¿qué tanto duran los nombres? ¿Qué tanto duran los apellidos? ¿Qué tanto, hermanos? Pero el nombre de Abraham, Dios dijo, voy a engrandecer tu nombre. Y va seguido, este primer mandato viene seguido de 3 bendiciones. Ahora, hermanos, hay otro siguiente mandato, ¿verdad? Que está al final de versículo 2, en la Biblia hebrea, en la última palabra es el versículo 3. Y el segundo mandato es sé bendición. La última frase del versículo 2, hermanos, en el idioma original es un mandato en forma pasiva. Otra manera de traducirlo es, Abraham, déjate o permite que seas una bendición. Qué raro está eso, hermanos. Pero esos son los 2 mandatos. El mandato 1, cuando Dios lo saca de su tierra, del paganismo, y le dice, vete de tu tierra, de tu casa, a la tierra que yo te muestraré. Y luego le dice, permite, deja ser una bendición. Ahora, de nuevo, este mandato también está seguido de lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Bendeciré a los que te bendiceren. Maldeciré a los que te ¿qué? Y en ti serán benditas todas las familias. Ahora, no está diciendo que Abraham va a bendecir, sino que en él como un canal de la bendición, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, esa primera frase en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren, va a describir, hermanos, esa frase nos va a ayudar a entender cuál es la relación de los patriarcas. Hermanos, la gente alrededor de los patriarcas se va a dar cuenta que algo tienen los patriarcas que les va bien en sus negocios. Sus terrenitos producen, sus ovejas, sus cabras, sus animales no se les mueren. Hay bendición material. Igual, hermanos, cuando enemigos de los patriarcas quieren hacer algo a los patriarcas, Abraham o sus hijos, Dios a veces los detiene. ¿Se acuerda que más adelante vamos a ver donde el suegro de Jacob, ¿verdad? El suegro de Jacob viene a ponerle una pela y Dios le aparece y le dice en un sueño, ten cuidado, dulcifícale la voz a Jacob. No, ni te atrevas a hablarle mal. Entonces cuando llega Labán le dice, pues Dios me apareció y me dijo que te hablara yo suavecito. ¿Por qué? Porque era parte de esto. Porque era parte de esto. De este segundo mandato. Ahora, hermanos, la última frase del versículo 3 es la frase clave para nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, este es el punto importante
del hecho de que Dios llama a Abraham. Dios lo llama del paganismo para que lo conozca y para que Abraham sea el canal de bendición y de nuevo en él sean benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hermano, ese es, de nuevo, nosotros conocemos toda la Biblia y para nosotros luego ya sabemos cómo es eso. ¿Cómo que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra? ¿Cómo que en Abraham? ¿Se acuerda cómo comienza Mateo capítulo 1? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nosotros sabemos cómo iba a venir la bendición de todas las naciones, pero ellos sabían. Ellos entendían todo el plan de Dios, pero Dios le está diciendo, en ti, Abraham, en tu familia, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, hermanos, miren lo que pasa aquí. Versículo 4. Y se fue Abraham, versículo 4, Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, hermanos, a ver, ese versículo 5, de nuevo, Abraham iba como el chavo con su, ¿verdad? Con su palo y su itacate, así, ¿verdad? Yendo, y su familia, dice, se fueron él, su esposa, su sobrino, todas sus posesiones y con personas. Hermanos, Abraham no era, ¿verdad? No era una persona, no era un recién emprendedor. Él ya tenía cierta riqueza. Él ya tenía cierta riqueza y se está moviendo. Ahora, el versículo 4 enfatiza algo. ¿Qué enfatiza? ¿Mande? ¿Qué enfatiza el versículo 4? Que obedece. Ahora, hermanos, pónganse a pensar. El Dios verdadero está sacando a un hombre de una cultura pagana y le dice, vete a tu tierra. ¿Y cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a saber que es verdad? O sea, pues, imagínense, hermanos, que usted ahorita se duerme y de pronto una voz le dice, ¿verdad? Vende todos tus terrenos, vende todo tu carrito y vete. No, lo que estoy, hermana. Ahora, nota aquí, sí, buena observación, no había pensado en la edad, ¿verdad? Pero buena observación. Ahora, dice aquí que obedeció, se llevó, y luego, hermanos, y esto es los últimos versículos van a describir, salió Abraham con su esposa Lot y siervos, Dios le aparece, mire lo que dice versículos 6 y 7, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Hermanos, Dios se le aparece, y es lo que dijo la hermana Patti, no estamos hablando de un sueño como que podía ser confuso. Cuando Dios le habló y cuando Dios le apareció, era muy claro para Abraham. Era muy claro para Abraham. Eso es correcto. Ahora, ¿en qué manera se le apareció? No nos dice, pero sí nos dice que lo escuchaban, sí nos dice que hablaban. Ahora, hermanos, pero de nuevo, hermanos, recuerde, él viene de un lugar pagano.
¿Cómo sabe que este Dios es más poderoso que los que se quedaron allá? ¿Ah? Ahora, y hermanos, esa es la pregunta con la que debemos estar leyendo Génesis, porque de nuevo le dije, este es el modelo. Los patriarcas van a ilustrar la dinámica con el Dios verdadero, hermanos. Ahora, últimos versículos. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham hace 2 altares como respuesta a la revelación de Dios y llega hasta el Negev. Miren, hermanos, primer mapita. Este fue su primer trayecto. Aquí en Harán es donde se quedó. Y después, hermanos, viajó hasta Israel. Dice aquí, Siquem, Moré, Betel, Ai, hasta Negev. ¿Ok? Déjenme enseñarle otro mapita. Ahí. Aquí, hermanos, de nuevo, esto es en la tierra de Israel. Abraham llegó a la tierra de Israel. Ahora, no es la tierra de Israel ahí en ese tiempo, es la tierra de quién. ¿Qué dice ahí? No, esta es la tierra de Canaán. Los cananeos viven ahí. Ahora, note lo que Dios dijo: yo te voy a dar esa tierra. Señor, no sé si se te olvidaba, pero ya hay gente viviendo aquí. Y no creo que van a querer que seguirse porque yo llegué aquí. Entonces, hermanos, ahora, esto es como está empezando la historia patriarcal. Ahora, de nuevo, yo les estoy dando más detalles y nosotros tenemos más detalles con la Biblia. Pero imagínense cuando lo leyeron los lectores originales que están ahí en los desiertos, los niñitos chiquitos, los adultos, los ancianos. Bueno, que no lo leyeron porque no es como que había copias, ¿verdad? O teléfonos, a ver, saquen su aplicación. Pero empezar a escuchar estas historias. Empezar a escuchar estas historias y los inicios. Y hermanos, uno de los detalles, y yo creo que este es, y hasta le va a parecer charro, hermanos, pero uno de los detalles o las aplicaciones que tienen estos versículos es que la base de la relación de Dios con Abraham inicia en Dios. Dios fue quien lo llamó y Dios fue quien lo buscó y fue Dios quien lo sacó. Y es una relación, y es lo que dijo Ana, donde Dios habla con Abraham. Esta es la característica, hermanos. Dios habla con Abraham. Yo no sé si todos los dioses, los demás, hablaban con las personas, ahí en Babel, pero de nuevo, este Dios judío, este Dios de Abraham va a ser un Dios que habla. Y va a ser un Dios, hermanos, no que nosotros buscamos y averiguamos. Ese es un Dios que tiene la iniciativa. Hermanos, la iniciativa de la relación de Dios con Abraham estuvo en Dios. Hermanos, y eso debe, hermanos, sentarnos a pensar. No somos nosotros buscando a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces decimos, no, yo creo que Dios ya me tenía preparado y cosas así. Y yo entiendo eso. Pero hay que tener cuidado de no ser extremistas de diciendo, no, yo ya andaba buscando a Dios. No buscamos a Dios. Es Dios quien nos tiene que buscar. A lo mejor estamos buscando ayuda y el alimento de nuestra alma, pero es Dios quien toma la iniciativa. Y en la base de esta relación, y por eso le llamo relación, hermanos, porque va a ser una relación, Dios tiene la iniciativa. Hermanos, el camino de la fe está relacionado con la obediencia. Hermanos, algo que va a ser muy impresionante para los patriarcas y para nosotros, el estudiar que la fe, nosotros ya vivimos en el 2023 y la fe significa muchas cosas para diferentes personas. Pero aquí, hermanos, está tratándose de describir, la fe no es un sentimiento, la fe no es una teoría, la fe, hermanos, de nuevo, la fe va a ser una confianza
que se refleja en obediencia. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, salió sin saber qué, a dónde iba. Ahora, hermanos, aquí esta es la cosa tremenda para nosotros. Dios, como creyentes del Nuevo Testamento, como creyentes que tienen la Biblia, no nos va a hablar pidiéndonos, hermanos, audiblemente cosas así. Pero Dios nos va a hablar. Y nuestra fe en Dios, hermanos, se va a demostrar en las acciones o en obediencia. Hermanos, nuestra fe en Dios se va a reflejar en obediencia. Hay una relación entre fe y obediencia. Y por último, hermanos, la familia de Abraham será un canal de bendición a Dios, a todas las naciones. Hermanos, Dios ha querido que la gente le conozca. Dios siempre ha querido, Dios no se anda ocultando. Hermanos, ese es mi problema, hermanos, con los grupos elitistas y los grupos gnósticos. No sé, a lo mejor usted no vio, pero a mí me tocó viendo un video, me tocó por puro rebote, hermanos, un video de YouTube del vampiro canadiense. Es un luchador, yo sé que no todos lo conocen, pero es un luchador. Y el vampiro canadiense se metió con los masones y dice que los masones, hermanos, le dieron abertura a leer libros que, nadie más tiene. En esa plática y en esa entrevista, el vampiro canadiense, ¿verdad?, le empieza a decir, dice, es que la gente, yo no estoy dispuesto a hablar con la gente porque la gente es cerrada y que empieza a discutir y yo no quiero hablar con alguien que discutir. Dice, por ejemplo, dicen que hay un Jesucristo, la verdad ha visto 7 Jesucristos en toda la historia. Y en estos libros de los masones uno puede saber, ¿verdad? Y dice, Jesucristo hasta vino a las Américas. Hermanos, ahora, pero ¿sabe qué? Si usted quiere llegar a ese conocimiento, usted tiene que entrar a esos grupos y que le den permiso ver esos libros que solamente tienen ciertas personas. Mi Dios no es así. Mi Dios no es un Dios de solamente unas personas. Mi Dios no es un Dios que no se le permite cuestionar en una relación. Los hombres tuvieron preguntas para con Dios, tuvieron una interacción con Dios de persona. Hermanos, la fe que tenemos no es una fe ciega y absurda. No estamos creyendo en Spider-Man, estamos creyendo en el Dios que nos dio su palabra y que actúa conforme a su palabra. Hermanos, Dios es consistente con lo que Él dice. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hermanos, y esto que vamos a empezar a ver en la historia de los patriarcas nos va a ayudar. Cómo se desarrolla una relación con ese Dios. Y que, hermanos, de nuevo, que Dios quiere ser conocido. Ahora, hermanos, hoy en día todos pueden conocer a Dios por medio de Cristo. Pero aquí en el tiempo Dios quiere que sea conocido a través de ¿qué? De Abraham. Y es lo que se va a desarrollar. Conocer a Dios a través de la familia de Abraham. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, te lo ruego. Yo sé que es como una introducción y que a lo mejor no tiene mucha aplicación relevante, pero Señor, creo que esta primera escena en la vida de Abraham nos enseña que tú lo sacaste de un contexto pagano, que la fe está relacionada a la obediencia y que tú querías usar a Abraham para hacer bendición a las naciones. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Ayúdanos en las siguientes clases ver cómo se desarrollará la dinámica de la fe para conocerte. A mí me emociona mucho, Señor, los narrativos, porque a veces me hacen sentir que cuando veamos a la vida de Abraham vamos a ver que a veces tuvo luchas y batallas y la regó feo, como a veces nosotros la regamos. Pero Señor, que tú no lo desechaste, lo aplastaste o lo pisoteaste, sino que lo restauraste. Y en la vida de Abraham y de los patriarcas vamos a ver que la fe crece, la fe
crece, la fe se perfecciona y la fe se demuestra en la vida cotidiana. Ayúdanos en verdad en pensar, hermanos, Señor, por favor, que la fe no nada más es un asunto religioso, que nuestra fe se va a demostrar en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Gracias.